candidato de la coalición PRD-PAN. Esa es la verdad de lo que hubiera pasado. Y entonces, a pesar de nuestra posición y a pesar de nuestra posición, la cúpula del PRD se había ido con el PAN en alianza electoral. Como Peña Nieto determinó como candidato a gobierno, ya no hubo rompimiento del PRI, mantuvieron la unidad. Y si ustedes revisan las notas de prensa, apenas se anunció que Uriel era el candidato, el PAN salió a decir que iba a comprar Omena. Ya ni siquiera abrió la posibilidad de discutir si con Encinas o con Bravo Mena se podía hacer la coalición PRD-PAN, sino salió inmediatamente a decir que iba con candidato propio. Y por lo tanto a cancelar la posibilidad de esa alianza que nosotros no compartimos de ninguna manera. No quiero que se malinterprete, simplemente estoy haciendo un análisis de lo que desde mi punto de vista sucedió en el Estado de México. Así es que la alianza fue derrotada fundamentalmente y en última instancia por la propia decisión del PRI en la designación del candidato. Entonces, cuando Guadalupe Acosta, por ejemplo, dice que perdió Nayarit por Andrés Manuel, no tiene vergüenza, porque era un impulsor fundamental de la alianza con el PAN, y en el caso de Nayarit la alianza con el PAN no se hizo porque Guadalupe no era el candidato, porque quien estaba arriba en las encuestas era esta diputada que era del PRD y que se fue de candidata al PAN, ¿no? Entonces, esto sin dejar de lado todos los agravios, que se roban la presidencia, que han privatizado el petróleo, que privatizaron la energía eléctrica, que han desmantelado la seguridad social, que han acabado con la educación pública, que la tienen en condiciones muy graves, y sin dejar de considerar que inclusive electoralmente la alianza con el PAN ni siquiera ha sido consecuente con el PRD, porque en los lugares donde el PRD gobierna, el PAN ha ido en contra. En contra en Zacatecas, fue en contra en Guerrero, fue en contra en Baja Sur, no solamente en contra, sino con un exdiputado del PRD, llevándolo de candidato a gobernador, y les ganó con él la gubernatura en Baja Sur. En Michoacán he dicho todo en contra del gobierno de Calderón para meter a la hermana de Calderón. Entonces, ni siquiera ha sido una alianza consecuente la que el Partido de Acción Nacional ha desarrollado en torno a el PRD. Y el PRD se ha ido a todas con el PAN, y al PAN le habría pasado en todas las elecciones lo que le pasó en el Estado de México. Se demostraría que va en picada, que es un peso muerto, que es un desprestigio con él y que la gente repudia ya al Partido Acción Nacional. Ahora, ¿qué más pasó en el Estado de México? Un 60% de abstencionismo, que es muy grave. Este 60% de abstencionismo es, a mí me parece, el triunfo de las campañas que se han política mucho más allá de esta participación, pero han estado generando este desencanto de la gente, esta campaña más permanente contra los partidos, contra las cámaras especialmente. Yo le decía a la gente casi nadie lo sabe, pero por ejemplo, se habla mucho de los privilegios en la Cámara de Diputados. Ya, por supuesto que yo renuncié a varios de los que me correspondían, al seguro médico privado, al seguro de vida, dono 50,000 pesos mensuales a la lucha social, o sea, tengo varias cosas así de ese tipo, pero aunque no dona nada y asume todas las condiciones que hay ahí, la Cámara utiliza media milésima del presupuesto nacional, media milésima constantemente. O sea, en otras palabras, la Cámara en realidad no es significativa en el gasto. Si la desaparecieran, no se ahorrarían más que media milésima del presupuesto nacional. Y por supuesto, con las campañas que hay, habría gente que aplaudiría de pie si se desaparecieran las cámaras, habría gente que aplaudiría si se desaparecen los partidos, que no se daría cuenta que le pasan encima, ¿no? Hay tal nivel de confusión que hay sectores de buena gente que están planteando, por ejemplo, la reforma política, cuando la reforma política, como decía mi abuela, a cualquier tortilla con chile le llaman cena. Eso no es una reforma política, ni siquiera está garantizado el respeto del voto de la gente en los procesos electorales, mucho menos se puede plantear esto es una reforma política si no está garantizado el voto, ni siquiera en materia electoral, si los órganos electorales son suma de parcialidades designados por los partidos, si el tribunal electoral es mucho más mafioso y sesgado que el del 2006. Esas cosas son elementales
no podemos plantearnos una reforma política si ni siquiera lo fundamental está resuelto, y a la gente le han jugado el dedo en la boca con el asunto de las candidaturas independientes, porque hay sectores de la población muy inconformes con los partidos que creen que si hay candidaturas independientes los partidos desaparecerán. Es una ingenuidad impresionante. Ustedes imagínense, denme el nombre de un hombre o de una mujer en Álvaro Obregón que pueda con una candidatura independiente ganar la delegación de Álvaro Obregón, en contra de los partidos, en contra de los grupos, en contra de los Jorge Castañeda no gana ni en su casa, o sea, ni en su casa, ¿no? Pero además Jorge Castañeda no es un ciudadano independiente, es un político, o sea, vergonzante, pero un político, porque efectivamente las candidaturas independientes en realidad quien se verían serían a los grandes empresarios, que serían los únicos que pueden competir con los partidos por tener dinero para poder participar, y los políticos que le cierren la puerta en su partido y que se vayan de candidato independiente para demostrar a su partido que tenían la fuerza para ser candidatos. Esto no quiere decir que no se deban aprobar las candidaturas independientes, claro que se deben aprobar, claro que se debe romper el monopolio de los partidos, pero es una ingenuidad de quien piense que los partidos van a desaparecer porque haya candidaturas independientes. En Europa del Este, que había partidos únicos, se da el proceso de apertura hasta 50 partidos en un proceso electoral, y cuando la apertura se hace mayor hacia ciudadanos inclusive, serán como pasaba en el PRD. En el PRD llegamos a tener alguna elección de candidato a regidor en Acapulco con una boleta que traía 150 candidatos, siempre una boleta del tamaño de la nuestra, que tenías que abrir como si fuera tamal oaxaqueño, ¿no? Y donde evidentemente ganaban los asientos, o sea, se pulverizaba entre todos los que planteaban alguna inconformidad, se pulverizaba el voto y seguían ganando los que siempre salen adelante. De igual manera, la no participación, la apertura de estas candidaturas son siempre mecanismos que van a seguir fortaleciendo al PRI y al PAN, no a la izquierda, que la gente inconforme no va a votar por el PRI, no va a votar por el PAN, votaría por nosotros, y al estarle planteando que nosotros somos iguales y que valemos lo mismo y que no tenemos ninguna opción para la gente, pues acaba el resultado tan desafortunado como se dio en el Estado de México. Ahora, fíjense, son muchas las reflexiones por hacer, porque alguien dice, no, este es un llamado de atención, hay que cambiar el discurso, hay que acercarse a los sectores medios, hay que buscar ser más propositivos, tal y cual. Nadie tan moderado, lo digo sin ningún sentido peyorativo, como Alejandro Encinas. Es un hombre con bonomía, no es un hombre de confrontación, es un hombre afable, es un buen compañero, buen ser humano, con experiencia, demostró que no entró a la corrupción cuando fue jefe de gobierno de la ciudad, demostró experiencia en el gobierno de la Ciudad de México. Pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ahí se dio un discurso de unidad, fue PRD, PT, Convergencia. De unidad de las dirigencias fue Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo y Andrés Manuel al inicio de campaña. De participación de todos los sectores, y a pesar de eso, el resultado fue negativo. Entonces, yo creo, mi percepción personal, es que se requiere un proceso de organización y de lucha muy fuerte, para que la gente se dé cuenta, reaccione, reflexione sobre el enorme poder que tiene y que no lo ejerce, y se rompa esta visión tradicional tan difícil de romper, de que va a ser un diputado, va a ser un senador, va a ser un jefe de gobierno, va a ser un gobernador, va a ser un presidente que va a cambiar las cosas. Eso no va a ser así. Si no se da un proceso de organización y de lucha popular, de rebelión de la gente, pacífica pero de rebelión, a final de cuentas, no se va a dar el cambio que se requiere en el país. Simplemente piensen ustedes, para que ganemos con Andrés Manuel, se requiere un poderosísimo movimiento popular. Y luego, para que se respete ese voto, se requiere de ese poderosísimo movimiento popular. Y para gobernar, se requiere de ese poderosísimo movimiento popular.
popular, porque aún ganando, respetamos el triunfo, nos van a querer tirar un día sí y otro también. O sea, va a haber campañas permanentes para hacer reventar al gobierno, pero ganar no se ve fácil. Ha generado desencanto el resultado del Estado de México. Yo no soy pitonizo, lo voy a venir, quizás no tan fuerte como se dio, pero yo digo que de 50 a 60 tampoco es, o sea, ya era una cosa muy fuerte en realidad. Y sí tenemos que hacer una reflexión, pero tenemos que regular el esfuerzo también. Tenemos que generar las condiciones que permitan pues una mayor participación y un mayor compromiso de la gente. Entonces, yo estoy convencido que si no lo rompemos estas inercias que traemos, ¿no? Estas inercias de tuve una muy buena reunión hace 2 días en Alcalá con este tema, pero muy buena reunión. Pero había un sector que decía, no, es que los chochos hay que sacarlos del PRD, o peor, es que el PRD ya no tenemos nada que hacer con ellos. No, para nosotros es ideal el PRD de convergencia. O sea, con todas las deficiencias que el PRD tiene, no contar con él sí sería una dificultad adicional mayor. ¿Existe el riesgo de no contar con el PRD? Pues existe el riesgo. Yo pensé que ya íbamos bien delineándonos y otra vez Marcelo vuelve a plantear su derecho, que ese es correcto, su derecho a querer ser candidato a la presidencia, pero su análisis increíblemente lejano de la realidad. Que yo digo, no porque yo estime a Andrés Manuel, no porque yo apoye a Andrés Manuel, pues no podría dejar de ver de repente que Andrés Manuel no es el candidato, que no debe ser, que no va a lograr la mayoría de las izquierdas, que no va a ser el candidato más sólido para ganar la presidencia. Yo no podría dejar de verlo. Y la verdad es que a quien no veo en esa condición es a Marcelo. Yo creo que Marcelo no le gana ni en el Distrito Federal a Andrés Manuel. O sea, yo veo de repente, o sea, ya con taxi o en el metro, el taxi, y escucho comentarios de los taxistas que son muy duros, ¿no? Todos nos desplazamos por la ciudad y no te encuentras, aparte que sean reaccionarios, hay reclamos que tienen razón. O sea, la ciudad está hecho un desastre, o sea, no hay un lugar donde no hay una obra, no hay un lugar donde no te encuentres con un embotellamiento producto de obras que hay. No, los baches son incontables, las calles de la Ciudad de México están. Yo digo que ahí va a ser un problema serio a resolver, porque va a ser una inversión muy fuerte, porque hay que rehacer el pavimento de la ciudad, pero no solo eso, ¿no? Está lo de la supería, está lo que gobiernan este país, bajar a la gente de los microbuses y cacharlos, pues ahora resulta que los narcotraficantes viajan en microbús, ahora resulta que los traficantes de armas viajan en microbús, ¿no? O sea, lo más que podían hacer era agarrar raterillos de quinta en esos operativos, ¿no? Alguien dice, no, pero también son rateros. Pues sí, hombre, pero esos no son los que tienen de cabeza al país, esos no son los que han tenido la violencia brutal que hay en todo el territorio nacional, a excepción del Distrito Federal, por cierto, a excepción del Distrito Federal y algún otro lugar del país, ¿no? Entonces, pues esos operativos que justifican lo que Calderón ha venido planteando y que hemos combatido durante todo este tiempo, de que la militarización es el camino para enfrentarlos por la seguridad. Pues claro que no es el camino, porque si hemos visto cómo a más presencia del ejército, más violaciones a derechos humanos, más problemas, más deterioro y ninguna solución a los graves problemas que hay de seguridad. Por si esto no fuera suficiente, el PRI declaró, apenas pasó la elección del Estado de México, que ahora sí van a un periodo extraordinario de sesiones. Entonces yo les digo, oigan, qué bonitos son esta gente, ¿no? O sea, se esperan a ganar la elección y ya que gana la elección van a apuñalar al electorado, ¿no? Van a sacar la reforma laboral, que es acabar con los derechos de los trabajadores, van a sacar la ley de seguridad nacional, que es militarizar el país, que es establecer el estado de sitio en México. El que dice que eso ya existe en algunos lugares es falso. No se suspenden derechos y garantías constitucionales en México desde la Segunda Guerra Mundial. Hay graves violaciones a derechos humanos, pero no hay suspensión de derechos y garantías. Y la ley sí prevé en el artículo 29 constitucional la suspensión de derechos, sí lo prevé, pero prevé un procedimiento.
que quien está en la presidencia, en este caso que nos usurpa, tiene que estar apoyado por todo su gabinete. Todo su gabinete debe firmar la solicitud de suspensión de derechos. Si un solo miembro del gabinete no la firma, no puede pedir suspensión de derechos. Con uno solo que no la firme. Y luego de tener recabadas las firmas, presentar la solicitud al Congreso. Y es el Congreso el que autoriza la suspensión o no de derechos y garantías constitucionales. El Congreso es la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de Senadores y Senadoras juntos, sesionando de manera específica para analizar por qué se quiere suspender derechos, dónde se quiere suspender derechos y por cuánto tiempo se quiere suspender derechos. Y si se quiere prorrogar, tiene que pedir otra vez la solicitud. No se puede prorrogar de manera automática. Lo que estos quieren con la Ley de Seguridad Nacional es que Calderón o la CONAGO, que la CONAGO no es nada jurídicamente hablando, es una reunión de gobernadores, ¿y eso qué? Podrían ser reunión de Club de Leones y sería lo mismo, porque no tiene ninguna validez. No es ninguno de los tres poderes del Estado mexicano, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, ninguno de los tres de la federación, ¿no? Pero ellos quieren que los gobernadores en reunión o Calderón puedan decretar, suspender derechos y garantías constitucionales donde quieran, el tiempo que quieran, con las condiciones que quieran y prorrogarlo si así lo deciden, sin consultar al Congreso. Claro, es un estado militar gravísimo, gravísimo. E inclusive en el proyecto que habían presentado los del PRI, preveían, Navarrete, Perida y Luis Massieu, preveían que se pudiera usar el ejército para enfrentar conflictos laborales, conflictos sociales, conflictos políticos y conflictos electorales. De ese tamaño era el asunto. Se acaban de reunir ayer Calderón, su particulero, en su arma, y Blake, el empleado Blake, con Francisco Rojas, líder del PRI, con Navarrete, que hizo ese proyecto infame, y con Martel, que es otro diputado del PRI. Entonces yo me temo que sí convoquen un periodo extraordinario y que saquen, quizás ni siquiera la reforma laboral, que saquen la reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Y esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional es un mensaje al ejército y es un mensaje a Estados Unidos, de que Peña Nieto va a seguir la misma política que Calderón ha venido instrumentando. Entonces es todo, como ven, un escenario muy grave, muy delicado, porque a esto hay que sumar lo que pasó en estas últimas semanas, en que ahora ya se dieron cuenta que el Bester Gordillo es fea. No lo habían observado, ahora ya se dieron cuenta que es corrupta, ahora ya se dieron cuenta que es un monstruo, que tiene al sindicalismo del magisterio bajo su bota y que tiene en lamentable estado la educación pública del país. Se han tardado un poco en darse cuenta, ¿no? Y si el Bester Gordillo decidiera regresar del PRI, a donde se ha ido ahora, a apoyar a Peña Nieto, a volver a apoyar a Calderón, se les olvidaría de manera mágica y automática todo lo que han dicho, ¿no? Entonces, la ida de Bester Gordillo con Peña Nieto pues, acredita pues, que Peña Nieto es lo mismo, el PAN, que va, es más, ya dijo que van a ganar con el partido anal, le dicen algunos, ¿no? Que es el partido de Bester Gordillo, que van a, ya están inclusive hasta viendo perdonada a Bester Gordillo de todo lo que había hecho, hasta quien habla de su regreso al PRI, inclusive, pues es una cosa terrible en realidad, porque es un nivel de deterioro, de pragmatismo majadero, que está demostrando que van por el poder, y que el pueblo no les importa absolutamente nada, que no les importa la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperanza de la gente, sino que solo están pensando en sus intereses. Ciertamente, el único que garantiza un cambio en el país es Andrés Manuel. O sea, de eso no hay ninguna duda. Pues, ni siquiera Marcelo se fue candidato. No garantiza pues una transformación. No creo que sea vendido, simplemente es lo que es, ¿no? Pragmático. Y está asumiendo posiciones que
no compartimos mucho en la izquierda. Ahora, imagínense si se diera un escenario donde Marcelo va a candidato del PRD, bueno, pues sí, va a generarnos dificultades. Se dividiría la izquierda y por pocos votos que se llevaran, porque el PRD se desfondaría, por eso el PRD se vendría con Andrés Manuel, pero por pocos votos generaría un daño, ¿no? En el Distrito Federal sería también el riesgo de perder mayor todavía. Yo he sostenido, porque a mí me decían, va a ser candidato PT y Convergencia. Yo decía, no, yo voy candidato PRD, PT y Convergencia, no me prestaré a la división de la izquierda, ya que se abra la posibilidad de regreso del PRI por miopía de cualquiera de nosotros. Pero si el PRD va con el PAN, o el PRD va con Marcelo,